exaltamos, Padre de la gloria, Padre amado. Y te damos muchas gracias por este tiempo, por el banquete espiritual que has preparado para nosotros. Abre nuestro entendimiento para saber que las palabras que vamos a escuchar hoy son para nuestro propio corazón, Señor. Te alabamos y te pedimos, Señor, que seas tú ungiendo a tu siervo, Señor, con una doble porción, Señor, si está en tu voluntad. Que seas tú, Señor, hablando a través de su boca a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, usando ese mensaje, Señor, para que nosotros seamos redarguidos y para que podamos crecer, Señor, a la estatura del Señor Jesucristo, como lo dice tu palabra. Te alabamos y te exaltamos en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días, familia, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 13, y vamos a estar leyendo hoy del versículo 24 al 30, versículo 24 al 30. Y hoy nos encontramos en esta parábola que Jesús le da a los discípulos y a este grupo de personas que se encontraban con él. Y dice la palabra del Señor: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto a ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y esta es la palabra del Señor en el día de hoy, que me gustaría que pudiéramos empezar a desmenuzar, por decirlo así, en la palabra de Dios, que tenemos el privilegio de poder compartir y la bendición de postrar nuestros ojos sobre estas lindas palabras. Y a manera de contexto necesitamos recordar algunas cosas. Necesitamos recordar que Jesús había acabado de hablarle a este grupo de personas con otra parábola, ¿sí se acuerdan? Cómo él presentaba esta semilla y él decía: esta semilla cae en diferentes terrenos, pero solo en una hay fruto, solo en una crece. Y después de terminar con esta semilla donde cayó en diferentes terrenos, inmediatamente les dice esta parábola que acabamos de leer. Y antes de adentrarnos a la explicación de lo que significa, es necesario seguir conociendo el contenido de las parábolas, por qué Jesús las da, cómo es necesario que tú y yo nos acerquemos a ellas para entenderlas, para no caer en el error de asumir cada una de las palabras o tal vez cosas que nos llamen la atención y asumirle un significado o asignarle cierto tipo de definición a un símbolo que podamos tal vez imaginarnos, porque eso nos puede llevar a llegar a malas interpretaciones. Así que en pocas palabras, las parábolas son historias que Jesús da, y son historias terrenales que tienen una verdad divina. ¿Qué nos quiere entonces decir el Señor por medio de estas palabras? ¿Qué mensaje divino nos quiere dar el Señor a entender con una historia de alguien que siembra su trigo y alguien viene y le mezcla cizaña y todo crece al mismo tiempo? Y Él les dice: vamos a esperar al tiempo de la siega para separar las cosas. ¿Qué verdad divina tú y yo podemos encontrar ahí? No solamente para tener el conocimiento, sino cómo podemos también aplicarlo a nuestra vida en el día de hoy. Y las parábolas en este caso, más específicamente en este capítulo, fueron entonces dadas como respuesta a la oposición que Jesús estaba enfrentando en ese momento. Recordemos que Jesús estaba experimentando un fuerte rechazo de parte de los líderes religiosos, estaba empezando a experimentar cierto tipo de rechazo de personas que estaban tal vez recibiendo su milagro, pero de una parte como que querían buscar el milagro, pero lo rechazaban como el Salvador y el Mesías. Otros tal vez lo aceptaban como un maestro más, pero lo rechazaban como el Rey de Israel que Dios había enviado. Y como dice la Biblia, entonces Jesús empezó a hablarles a las personas por medio de parábolas, porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen y ni entienden.
Y aunque estaban presentes ahí enfrente de las personas, escuchando todo lo que Jesús estaba diciendo, por la dureza de su corazón, ellos entonces no entendían estas verdades. Mientras aquellos que tal vez sí tenían un corazón sensible, estaban en el mismo lugar y recibían la misma palabra y recibían la bendición de comprender estas verdades del reino. Jesús entonces les está hablando específicamente del reino de los cielos. ¿Cómo se ve el reino en este momento? Y para entender esas parábolas entonces es necesario que tú y yo nos transportemos de nuestra era moderna al tiempo de Jesús. Porque es muy fácil quedarnos muy cómodos en lo que tú y yo vemos y vivimos en el día de hoy. Pero si no salimos de ese enfoque cultural en el que estamos en el día de hoy y nos ponemos a pensar realmente cómo era la vida en los tiempos de Jesús, va a ser muy difícil para nosotros llegar a comprender cada una de estas parábolas. Y yo no sé cuántas veces tú te has preguntado cómo se veía el estilo de vida en esa época. Pero es necesario que pienses y medites en estas cosas para poderlo conectar con el contexto de todo lo demás que está pasando en este capítulo. Ya sabemos, hay oposición, hay rechazo hacia Jesús. Pero entonces, ¿por qué Jesús está hablando del reino con ese tema central de oposición y rechazo? En otras palabras, ¿cómo es que el reino de los cielos va a experimentar oposición y rechazo mientras Jesús viene por segunda vez? Todas estas parábolas del capítulo 13, que son 8, nos muestran entonces cómo se habla y cómo se ve el reino de los cielos, cuál es la respuesta de las personas que escuchan sobre el reino de los cielos y cómo se ve también el desarrollo del reino de los cielos ante la oposición que va a experimentar mientras Jesús viene por segunda vez. Por eso entonces tú y yo cada vez más entendemos la importancia de seguir un hilo, un orden de la palabra del Señor que nos ayuda a, por decirlo, a anclar cada vez más las verdades del Señor. Ya de aquí a mañana tú no vas a llegar a estos pasajes y vas a empezar que esto significa tal cosa o imaginarte cualquier otro tipo de significado, porque las parábolas de Jesús tenían un significado específico y no se le podía asignar nada más. Si no, podríamos llegarnos a volver moralistas en muchas cosas y caer en grandes errores que podían empezar a poner a un lado la palabra de Dios y poner más mi opinión sobre lo que Jesús había dicho. Por eso tú y yo entonces en el día de hoy necesitamos todos estos fundamentos para apreciar cada vez más esa manera tan sencilla de nuestro Señor de poder presentar un mensaje a tantos corazones, aún a los que le rechazaban. Yo me imagino hasta dándoles una oportunidad, o sea, hasta cuándo van a ablandar ese corazón y van a recibir la palabra. Porque de otro hubiera podido haber dicho, ya ustedes no vuelvan por aquí, ya ustedes no se acerquen a este monte donde yo comparto con las personas, ya ustedes igual no quieren escuchar, mejor ni vengan. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Jesús permite que todos estén ahí reunidos y Él sigue hablando por medio de estas palabras. Y es curioso cómo el Señor entonces usa diferentes medios. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero la parábola que vimos la semana pasada era una historia. Él llegó, había un hombre y empezó a contarles una historia que se relacionaba con lo que ellos estaban acostumbrados a ver y vivir. Pero no todas las parábolas son historias. Es decir, no todas las cosas son, por decirlo así, 100% reales. Hay unas que uno las lee y uno dice, bueno, esto pareciera tener un poquito de falta de lógica. Pero es que las parábolas contienen eso. Porque es que despiertan la atención de las personas. Uno dice, ¿cómo así que se dejaron dormir y les plantaron cizaña? Y uno dice, pues sí, se puede presentar, pero no se suponía que en esa época iban a respetar los terrenos, porque le iban a dañar la cosecha completa a una persona. O sea, todo eso empieza a despertar la curiosidad del oyente. Y por eso Jesús también usa entonces metáforas para llamar la atención a la idea central. En otros casos, como en el día de hoy, empieza a usar mucho la comparación. Y por eso dice en el primer pasaje, dice, el reino de los cielos puede, ¿qué dice ahí? Compararse. Hay otras traducciones que dicen, el reino de los cielos es semejante, es como a un hombre que sembró buena semilla. Y después termina el resto de la parábola. Y cuando tú escuchas esa introducción, como que automáticamente eso se queda grabado en el corazón, como que automáticamente es fácil de recordar, de sentirse cerca a esta historia, despierta interés. Mira, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla y tú quieres ya saber qué pasa con esa semilla porque acabas de escuchar otra historia
sobre una semilla que fue plantada y cayó en diferentes terrenos. Y tú dices, ¿será que está hablando de la misma semilla? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es decir, Jesús está constantemente manteniendo a las personas que mantengan su atención en sus palabras. Y entre más despierta ese interés, ayuda a las personas que tienen un corazón sensible a la verdad a pensar cada vez más para fortalecer su fe y arraigarse a las verdades del reino en su corazón. O sea, Jesús sabe quién es el que tiene un corazón verdaderamente sensible. Dios sabe quién en este lugar es el que tiene un corazón verdaderamente sensible. Y por medio de todo lo que se proclama, en algunos momentos, esas palabras te van a llevar a pensar. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Eso es lo que le pasó a los discípulos en esa época. Ellos escuchaban estas palabras, quedaban con el interés, y aunque tal vez no lo entendían 100% al principio qué pasaba, ellos se quedaban pensando y pensando y pensando. Y en ese pensamiento, ¿qué pasaba? Su fe entonces empezaba a fortalecerse cuando empezaban a tener más claridad con las verdades que daba el Señor. Su fe era arraigada cada vez más en la verdad de lo que significa el reino de los cielos para ellos. O sea que en el caso de esta parábola, los discípulos fue exactamente lo que hicieron. Ellos escucharon a Jesús y de repente dice que todos se van. Si vamos a leer al versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. O sea, los discípulos escucharon estas palabras y muy posiblemente no la entendían completamente, pero sí estaban ahí pensando y pensando y pensando. Tenían un gran interés por las verdades del Señor. ¿Y qué pasaba? Jesús dice: ok, vengan, yo les explico qué pasa. Pero es bonito ver cómo los discípulos muestran que tienen un corazón abierto a la verdad, tienen un corazón sensible, y van y le piden la explicación a Jesús, reconociendo incluso su ignorancia. O sea, a ellos no les da vergüenza confesarle y decir: Señor, no entendemos lo que acabas de decir, pero sí tenemos un deseo genuino de conocer y aprender para ponerlo por obra. ¿Y qué diferencia ver a este grupo de personas y compararlo con muchos cristianos en el día de hoy, que en lugar de buscar entender cada vez más, en vez de ser cautivados y querer apreciar más aquellas verdades que escuchan, más bien se van al final de un sermón con la palabra de Dios en sus oídos, pero sin la obra de la gracia en sus corazones, y se queda simplemente como tinta. Los que toman notas, se queda solamente como un recuerdo más para aquellos que son un poco más espirituales, y como hablábamos la semana pasada, para otros que tienen su corazón duro, es un sermón más que se roba el diablo. Pero los discípulos entonces llegan a decirle: Señor, queremos entender porque somos ignorantes. No nos da vergüenza confesar, Señor, que tal vez no estamos tan abiertos en nuestro corazón, y hoy entonces necesitamos tu explicación. Y ante ese deseo genuino de conocer, ¿qué hace Jesús? Él no les dice: vaya y agarre y lea el Antiguo Testamento y entienda usted mismo. Jesús no le dice a los discípulos: más adelante les cuento, vamos a esperar al último día y ahí sí les cuento qué significa eso. ¿Qué hace Jesús cuando ve un deseo genuino de alguien que quiere conocer? ¿Qué hace Jesús cuando ve el deseo genuino de alguien que reconoce y dice: Señor, aunque me deleito, me cautiva tu palabra, como que yo no entiendo y quiero conocer, necesito que hagas algo para ayudarme? Y vemos lo que hace Jesús, y es enseñarles. Él les explica cada una de estas cosas. ¿Qué dice? El campo es el mundo, la planta, o el que planta la semilla, ¿quién es? Es el Señor. El trigo son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Dice: explícanos la parábola de la cizaña al campo, versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, y así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. Y guarden esa palabra en su mente ahí.
y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y muchas veces tú y yo nos acercamos a estas palabras y el corazón del ser humano tiene como cierto tipo de atracción un poco como excesiva al final de los tiempos. Que qué va a pasar, cómo va a pasar. Y uno lee esta parábola y si uno no se mantiene aferrado al contexto de que esto se trata del reino de los cielos aquí y ahora, aunque también está hablando de lo que va a pasar en el futuro, muchos pueden leer estos últimos versículos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Y al leer esas palabras podríamos pensar que todo lo que dijo Jesús en esta parábola se trata solamente del final de los tiempos. Cómo la cizaña va a ser separada y tirada al fuego. Pero Jesús estaba dando a entender más que eso. O sea, Jesús no solamente quería que ellos entendieran que iba a haber un momento de juicio. Él quería que ellos entendieran el estado del reino de los cielos en ese momento, mientras Él todavía estaba ahí. Él quería que ellos entendieran cómo iba a estar el estado del reino de los cielos después de que Él fuera crucificado, resucitara y fuera al cielo. Él quería que ellos entendieran cómo se iba a ver el reino de los cielos hasta que Él venga por segunda vez y cuando se cumpla esta última palabra. Pero a veces tendemos a enfocarnos solamente en el final de los tiempos. A veces tendemos solamente a enfocarnos en que qué miedo, mire todo lo que está pasando, mire cómo está el mundo. Llegamos a tender a llenarnos de mucho temor y a enfocarnos solamente en el futuro. Pero esta parábola nos centra en el día de hoy. Esta parábola Jesús la usa para centrar a sus discípulos y al oyente de esta mañana a poner su atención en el reino de los cielos en el día de hoy. ¿Cómo se ve el reino de los cielos en el día de hoy? Porque ¿cuántos cristianos en el día de hoy tú escuchas, ves y qué es lo único que dicen y hablan? Ya se va a acabar el mundo. Ya casi viene el Señor. Gloria a Dios que venga pronto. Un verdadero cristiano anhela que el Señor venga pronto. Maranata, Señor, ven por tu iglesia. Pero mientras tú vuelves, yo no puedo ignorar las verdades que tú has dicho y me has mostrado por medio de tu palabra de cómo se debe ver el reino de los cielos mientras tú vuelves. Por eso entonces Jesús les da esta parábola. Dice, el trigo y la cizaña crecieron, ¿cómo? A la vez, crecieron juntas. En otras palabras, Jesús nos está ayudando a entender algo muy importante. Se dice que el trigo son los hijos del reino y se dice que las cizañas son los hijos del enemigo y crecieron juntos. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? Porque si estuviera hablando solamente del fin de los tiempos, no hubiera dado el resto de la explicación. Hubiera dicho, sí, arranquémoslas de una vez y separemos. Pero por medio de estas palabras, Jesús está dándonos a entender que mientras Él vuelva por segunda vez, los creyentes genuinos, los cristianos de verdad, van a coexistir con muchas personas que van a profesar una fe falsa. Es decir, muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Jesús nos está mostrando que donde el Señor planta cristianos de verdad, también va a haber un impostor. Va a haber alguien que parece que fuera de verdad, pero al final se sabrá realmente quién es él o ella. Y así como la cizaña, que es una planta que cuando se siembra y empieza a crecer se ve como el trigo, así mismo hay muchas personas que uno los ve y parecieran ser cristianos genuinos, pero cuando es el tiempo de la cosecha se va a poder identificar que es diferente al resto de los demás. Y así mismo en el día de hoy muchos que parecen ser cristianos y no lo son, va a llegar el momento en que el Señor los va a identificar y ahí es cuando los va a separar. Pero el punto para nosotros de aplicación en el día de hoy es este. Señor, mientras tú vuelvas por segunda vez, en el mundo van a haber muchas personas que se hacen llamar cristianas, pero no lo son. Aquellos que profesan una fe falsa. ¿Cómo puedo entonces yo vivir y coexistir con ellos hasta que sean ellos pues separados y todo el trigo se ha llevado a tu granero? Y nos puede empezar a llevar a pensar muchas cosas representados por la cizaña. O sea, yo no sé en sus países, pero por lo menos en Colombia se usa un término, es esa persona tan cizañera. Yo no sé si tal vez en sus países usen ese término,
Pero por medio de la Biblia, tú y yo vemos realmente lo que significa. O sea, estas personas están representadas por la cizaña porque son aquellos que ¿qué hacen? Viven con la mentira, son personas que viven con el engaño, son personas que viven con el orgullo detrás de una máscara de espiritualidad. Si no, vean, por ejemplo, a una rama de cizaña. Yo no sé si ustedes, a mí me tocó estudiar un poquito sobre agricultura para esto, pero había una persona que iba a mostrar en su campo y él decía, mire, este es el trigo y esta es la cizaña, se ven igualitas. Pero entonces tenía parte del campo que ya había crecido un poco más y de aquí ya se empiezan a ver las diferencias. Y el hombre entonces nos mostraba cómo el trigo, claro, se levantaba, pero estaba un poquito así, como inclinado. Pero la cizaña era parecida al mismo color, pero así, recta. Y él decía, me hace pensar mucho cómo esto puede representar el orgullo de muchas personas que se hacen pasar como cristianas. El verdadero cristiano se doblega, se rinde ante Dios, pero el que se cree y no lo es, se presenta con orgullo, se impone, cree que es el más alto, el más poderoso, el más espiritual. Después de eso el Señor decía, pero una manera más contundente de saber qué es el trigo y qué es la cizaña es agarrarlo en la mano. Y él agarraba las espigas, se las ponía en la mano y las revolvía así. Y él decía, mire cómo esto se vuelve nada. Esa es una cizaña, no tiene fundamento, no tiene fruto, no tiene nada que sea realmente de provecho. Pero el trigo, este es el que se usa y ese es el que realmente se saca de la cosecha. Y nos hace pensar entonces en aquellas personas de esa manera. Cómo su vida aparenta ser, es una máscara de espiritualidad, pero detrás de esa máscara hay orgullo. Sus oraciones están llenas de orgullo, sus opiniones están llenas de orgullo, su manera de actuar está llena de orgullo. Aquellas personas que viven en medio del engaño, en medio de la mentira, todo lo que hacen es por medio de engaños. Lo hacen para buscar su propio bien. Es ese tipo de cristianos que dicen, oh mira, fui a la tienda y esta persona entonces estaba como distraída y me dio más dinero de vueltas en el cambio. ¿Y qué hace el cristiano genuino? Mira, te equivocaste, me diste más de lo que debería haber recibido. Pero ¿qué hace la cizaña? Gracias, Señor. Y va y cuenta a la iglesia. Y dicen, el Señor ha sido bueno conmigo, el Señor me ha proveído, Él sabía mi necesidad. Y cuenta esa historia. Y uno dice, ¿quién es quién? Por dar un ejemplo. Y empezamos a pensar cada vez más, ¿cuántas personas en el día de hoy realmente viven una cristiandad genuina? ¿Y cuántos son solamente una máscara más? Solamente tienen sus Biblias debajo de sus brazos, tal vez la cargan a todo lado, pero esa Biblia y esa palabra no está en su ser. Son quienes tienen o tal vez pueden llegar a tener una cabeza grande y llena de información bíblica, pero su corazón está pequeño y vacío. ¿Por qué? Porque no pone por obra las verdades del reino de los cielos. O sea, ¿cuántas personas pueden acercarse y venir a una reunión de iglesia y escuchar todas estas maravillosas verdades y salen con mucha información en su cabeza y su corazón cómo está? Completamente frío, no quiere poner por obra lo que han escuchado, más bien lo usan para atacar a los demás. ¿Y por qué tú no estás haciendo esto? Son aquellos que muy frecuentemente empiezan enviando mensajes, mira, escuché esta prédica y me parece que es como para ti. Y uno dice, Señor, pero ¿no se supone que tú nos hablas a todos de manera personal? ¿Por qué entonces están viviendo de esta manera? ¿Por qué me están queriendo de atacar? ¿Por qué se están queriendo de oponer hacia mí? ¿Por qué están queriendo tratar de atacar mi cristianismo genuino por medio de estas maneras? Y yo no sé cuántas veces tú te has enfrentado con estas cosas. Porque dice, el reino de los cielos es semejante a... ¿Y qué es todo lo que ha pasado antes de ese semejante a? Que Jesús estaba viviendo oposición y rechazo. En otras palabras, el cristiano genuino, el cristiano de verdad, va a experimentar ¿qué? Oposición y rechazo. Y es algo que tú y yo hemos fallado en ver a lo largo de la historia de la iglesia. Porque nos quedamos solamente con las partes selectivas de la Biblia que nos hablan de bendición, que nos hablan de cómo acercarnos al Señor. Pero muy frecuentemente tendemos a ignorar las partes que nos hablan de cómo se ve esa persona en su día a día. Y dice la Biblia, y lo confirma una y otra vez, que tú y yo vamos a experimentar oposición. Jesús mismo lo dijo, en este mundo enfrentaréis aflicción, pero no tengan miedo.
Tengan confianza porque yo he vencido, dice el Señor. Y nos hace pensar entonces de todo tipo de oposición que tú y yo enfrentamos. ¿Cuántas personas del primer siglo no entregaron su propia vida en medio de la oposición porque conocían estas verdades y querían hasta entregar su propia vida sabiendo que esa era la verdad única y excelente en la cual deberían seguir perseverando? ¿Cuántas personas a lo largo de los años experimentaron tanto rechazo y tanta oposición, y en esos momentos, ¿qué pasaba? Su fe empezaba a fortalecerse cada vez más. Era en medio de la dificultad, en medio del rechazo, en medio de la oposición que el cristiano verdadero empezaba a madurar. Y muchas veces pensamos en esto y decimos, a mí no me importa, yo ahorita estoy bien. Yo no tengo oposición, yo no tengo rechazo. Pero la iglesia de Cristo, el verdadero cristiano, siempre va a experimentar oposición y rechazo. El reino de los cielos es semejante a. Y vemos entonces cómo a lo largo de la historia, en medio de las misiones, en medio del evangelismo, en medio de los ministerios locales, cómo eso ha empezado como a mermar un poquito. Ya no hay tanta oposición, ya no hay tanto rechazo. Y es por una cosa. Y es que el diablo se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta que entre más presentaba oposición, entre más buscaba que el cristiano sea rechazado y atacado, ¿qué pasaba? Más se fortalecía y más crecía. Porque aquí en mis debilidades Dios es hecho fuerte y Él es glorificado. Pero ¿qué hace el diablo? Él es un engañador y Él se da cuenta. Él es inteligente. Él conoce la Biblia. Él conoce la historia de todo lo que ha pasado en el mundo también. ¿Y qué hace entonces? Me he dado cuenta que estos cristianos perseveran, crecen, maduran incluso, su fe es más fuerte en medio de los ataques, la violencia y el rechazo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ponérsela más cómodo. Ya no los persigamos más, ya no los rechacemos más, aceptémoslos, traigamos todas estas cosas de inclusión, hagamos que la vida de ellos sea más fácil, vamos a permitir pues que no hayan tantas dificultades extremas y poco a poco el cristiano se vuelve más cómodo y empieza a desconectarse del Señor y empieza a alejarse de sus verdades y se queda solo con la comodidad. ¿Y qué está haciendo el diablo con eso? Por medio de la cizaña empieza a engañar, a debilitar la fe de los verdaderos hijos de Dios. Por eso tú y yo tenemos que examinar muy bien nuestro día a día, nuestro campo. Dice Jesús, el campo es el mundo donde está todo el trigo y también la cizaña. Y yo no sé, cuando tú sales de este lugar, ¿cuál es tu campo? Pero tienes que pensar que donde tú estás van a haber también personas que se van a hacer llamar cristianas y tú tienes que tener un buen discernimiento y un gran conocimiento de la verdad para enfrentar la mentira, para enfrentar el orgullo y para saber discernir si es alguien genuino o es alguien que tiene una máscara más. Hay muchos en el día de hoy que están en medio de grandes campos de cizaña. Hay muchos en el día de hoy que están rodeados de muchas personas que solamente siembran discordia, que solamente se la pasan promoviendo el chisme, que solamente causan contiendas. Cuando tú lees la Biblia y buscas qué significa o los ejemplos de alguien que es cizañero, te muestra esto. Siempre hay discordia, siempre hay chisme, siempre causas contiendas y en casos extremos empiezan a esparcir mentiras cuando se introducen dentro de la iglesia hasta llegar a tener cargos más importantes. Y por eso entonces la palabra de Dios los llama falsos maestros, así como dice 2 de Pedro 2, versículo 1. Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales introducirán herejías destructoras. Y hace unos días hablábamos, con unas personitas sobre tantos falsos maestros que hay en el día de hoy. Es decir, personas que aparentemente son cristianos, ¿verdad? Aparentemente son creyentes genuinos, pero tú escuchas sus mensajes y ¿qué dices? ¿Y por qué no está hablando del evangelio? Eso debería ser una banderita de una vez que te debería decir,
cuidado con esto que estoy escuchando. Pero no solamente eso, la manifestación y el desarrollo ministerial empieza a mostrar orgullo, empieza a mostrar avaricia, empieza a mostrar rebelión, como dice Judas 11, y todo esto debería a nosotros darnos indicativos de que esta persona no es un cristiano de verdad. Por más que diga amén, por más que se sepa la Biblia, por más que se pare enfrente de un lugar con un micrófono y empiece a dar X o Y tema, no podemos decir que todos son cristianos genuinos. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús hablaba tan directamente con esta parábola. Mientras yo venga por segunda vez, en el mundo van a haber cristianos genuinos y van a haber cristianos, o van a haber personas que os van a hacer llamar cristianos, pero no lo son. Por eso, mi querida familia, tú y yo no solamente estamos motivados a esperar con ansia la venida del Señor, ¿verdad? Porque no podemos ignorar que esto nos habla de la venida del Señor. Y es muy importante para nosotros porque nos genera esperanza, nos da gozo decir, Señor, cuando tú vengas ya no tenemos que estar complicándonos la vida con tanta discordia, con tanta división, con tantas peleas, con tanto conflicto, con tanto chisme, con tantas mentiras. Ya estoy cansado de eso, Señor. Quiero que vengas pronto. Pero mientras tú vuelves, ayúdame, Señor, a vivir sabiamente en medio de la cizaña. Y para que tú lo puedas hacer, es necesario que te mantengas alerta, que mantengas tus ojos abiertos, que tu mente sea constantemente renovada por medio de la palabra del Señor, que te mantengas sobrio con un corazón que está claro en las verdades y principios de Dios para saber discernir entre un genuino creyente y uno falso. Y yo no sé si has llevado consecuencias de no saber discernir eso. Yo no sé si tú te has dado cuenta realmente quién es un cristiano de verdad y quién no. Y cuántas veces te has dejado llevar por sus consejos, por sus maneras de vivir, por su influencia, y poco a poco ese trigo empieza a secarse, poco a poco ese trigo deja de dar fruto, poco a poco tú ya no eres la persona que Dios quiere que seas, sino un engañado más por medio de esa cizaña. Por eso tú y yo necesitamos mantenernos alertas para poder discernir entre lo que es de verdad y lo que es de mentiras. Y con esto me refiero a todo lugar donde tú y yo vayamos. O sea, Jesús fue claro, dijo, el campo es el mundo. No dijo el campo es la iglesia y solo tenemos que preocuparnos pues los que estén en este lugar o no. Dice, el campo es el mundo. Es decir, el trigo y la cizaña van a estar por todo lado. En tu trabajo, en tu círculo familiar, en tu círculo de amigos hay trigo y también hay cizaña. Aún dentro de la misma iglesia hay trigo y hay cizaña. Y yo no sé si esto te hace entonces pensar en tu lugar de trabajo cuántas personas dicen proclamar cierto tipo de fe. Y muchas veces tal vez tú congenias con ellos, tal vez tú llevas cierto estilo de vida con ellos, pero no te has puesto a discernir si son trigo o son cizaña. Se pone más difícil la cosa cuando nos entramos al círculo de amigos. Pero es que él ha sido mi amigo toda la vida. Pero es que yo he crecido con él, pero es que yo lo conozco hace años. Y nos dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en su campo. Y va a haber entonces que trigo y cizaña. Por más amigo que tú creas que sea, tienes que discernir si verdaderamente es un creyente genuino. Está muy difícil con esa, porque nuestras emociones empiezan a ponerse ahí al borde, muchas veces nos detienen, nos limitan, y por eso tú y yo tenemos que mantener nuestros ojos y nuestro corazón aferrado a la verdad del Señor por medio de la Biblia. Si no, vamos a dejar llevarnos por emociones, por situaciones, por, ¿cómo se dice? Por casualidades. Digo, mira, yo no sabía que él también oraba y ahora uno piensa que esta persona también es cristiana. Pero se pone aún más difícil cuando se trata del círculo familiar. ¿Y cuántas veces tú has experimentado lo mismo dentro de tu familia? Personas tan cercanas a ti que tú pensabas que eran genuinos creyentes de Cristo y de repente te das cuenta que no lo son. ¿Por qué Jesús dijo esto? O sea, porque Jesús presenta
algo tan amplio que nos hace pensar no solamente en mi trabajo o en la iglesia, sino también en mi círculo más cercano, amigos y familia. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Él también experimentó rechazo y oposición de parte de los más cercanos de su casa. Dice Mateo 12, versículo 46, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. En ese momento la familia de Jesús lo estaba tachando de loco. O sea, ya ellos lo querían sacar, ya Jesús, ya mira, deja de hacer estas cosas que ya es suficiente, ya es suficiente. Y Él dice, ustedes no son mi familia y ustedes no son mis hermanos. Mi verdadera familia, dice, he aquí, los que siguen y cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, Jesús realmente que empieza a poner toda esta idea general de lo que es oposición y rechazo y la va llevando y la va llevando y la va llevando y la va ampliando cada vez más. Y como si eso fuera poco, ahora lo presenta de una manera tan llamativa para nuestros oídos y nuestro corazón y dice, ustedes también van a vivir lo mismo. Trigo y cizaña habrá en tu trabajo. Trigo y cizaña habrá en tu círculo de amigos. Trigo y cizaña habrá en tu familia. Trigo y cizaña hay en la iglesia en el día de hoy. Sería completamente ilógico decir que todas las personas que dicen ser cristianas y que van a la iglesia son cristianos genuinos. O sea, sería completamente ilógico decir que todas las personas que asisten a una iglesia ya todos se van a ir para el cielo. En aquella época muchas personas seguían a Jesús, pero ¿cuántos quedaron realmente? ¿Cuántos fueron realmente creyentes genuinos? Ahora pongámoslo en un círculo más cercano. ¿Cuál fue el círculo cercano de Jesús? 12 hombres que estuvieron con Él 3 años. 11 espigas de trigo y una rama de cizaña crecieron juntas hasta que una mostró el fruto. Y en el día de hoy tú y yo recordamos esa rama de cizaña con un nombre: Judas, el hijo de perdición. O sea, Cristo mismo lo vivió en su propia carne. Mientras pasen todas estas cosas, mientras se tengan que cumplir todo el propósito y el plan de Dios en el mundo, van a haber cristianos de verdad y cristianos de mentiras. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir en ese tipo de situaciones? ¿Cómo vivió Cristo en medio de esa situación? Él ya sabía, alguien me va a traicionar. Él no fue y arrancó la cizaña y ya dejemos así. ¿Qué dijo? Yo sé, yo confío en la justicia de mi Padre. Va a llegar un momento en que Él vaya a separar lo de verdad y lo de mentiras. Él va a haber un momento en que Él va a identificar y va a empezar a quitar máscaras. Y va a decir, tú me decías, tú me llamabas Señor, Señor. Apártate de mí, hacedor de mal. Va a llegar ese momento. Pero muchas veces tendemos solamente a enfocarnos ahí nomás, el final de los tiempos y el juicio. Y muchas veces ponemos a un lado el resto de la historia. Y por eso muchos en el día de hoy viven de la manera en que viven, llevando de las consecuencias por no discernir con quién tratan, cómo tratan, por no mantenerse aferrados a la verdad. ¿Y qué pasa? No, es que él también va a la iglesia, es que ella también ora, es que ellos también leen la Biblia. Pero ¿y cómo su vida no me manifiesta que realmente lo son? ¿De qué me sirve que digan que son cristianos de palabra cuando sus acciones y su corazón no lo muestra? ¿De qué me sirve de escuchar que dicen que creen en Cristo cuando los veo una y otra vez repitiendo el mismo pecado? ¿Realmente tienen su fe en Cristo? ¿Realmente entendieron lo que fue la obra de Cristo en la cruz? ¿O fue solamente información que les llegó a sus cabezas y su corazón todavía está vacío y pequeño? Hay muchos falsos hermanos, como lo dice Pablo. Jesús no fue el único que lo vivió. Tú y yo no somos los únicos que lo vivimos. O sea, Jesús fue muy amplio en decir en todo el mundo y es todo el mundo y hasta que Él venga por segunda vez.
trigo y cizaña. Y decía Pablo cuando tenía que hacer sus viajes, 2 Corintios 11:26. Ponle cuidado a todos los peligros que él tuvo que vivir. He pasado por peligrosos ríos, he pasado por peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el mar, peligros en el desierto. Y miren lo que agrega al final, peligro entre falsos hermanos. Y yo no sé si tú has vivido ese tipo de riesgo. Yo no sé si tú has realmente entendido el peligro en el que tú estás. Ante las mentiras, ante la división, ante el engaño. Yo no sé si tú te has dado cuenta en el peligro que estás aún, en la confusión que te encuentras al escuchar consejos de aquellos que se hacen llamar cristianos. O sea, con algunos de ustedes hemos tenido ciertas conversaciones y imagínense que persona estaba pasando por esta situación y le dijeron, no, entonces pues haz esto. Y dice, pero no se supone que tú eres un cristiano, una cristiana, ¿cómo vas a dar semejante consejo? Pero el que no entiende esta realidad, el que no es sobrio, el que no es alerta, el que no tiene la verdad aferrada en su corazón, ¿qué va a decir? Ay, gracias por tu consejo, lo voy a poner por obra. Y después uno ve familias destruidas, ve uno personas con una fe en el piso, ve unas personas con su corazón completamente falto de esperanza, desanimados, tristes, y ahora a mí ¿por qué me pasa esto? Y nunca se dieron cuenta que el diablo había plantado cizaña en su alrededor. O sea, mire cómo es el diablo de astuto. El diablo no se va a presentar ahí, uy, mire, los voy a asustar a todos. ¿Cómo se presenta este enemigo? En la noche dice, cuando los hombres estaban durmiendo, él fue y plantó y se fue, se desapareció. O sea, hagamos de cuenta que no pasó nada. Y entre más inadvertido pase el enemigo en nuestras vidas, más atentos tenemos que estar tú y yo. ¿O no pasa eso también en el día de hoy? A lo largo de la historia hemos visto bastantes guerras, ¿verdad?, entre diferentes naciones. Y uno dice, ¿cuáles son las guerras que se han perdido más fácilmente? Aquellos que pensaron que ya tenían la victoria y los que venían a atacar los engañaron, haciendo de cuenta que ya no había más que hacer. Y los destruyen después. Y uno dice, ¿cómo un ejército tan grande llega a ser destruido por un engaño tan pequeño? ¿Por qué? Porque estaban convencidos que ya no tenían que estar atentos más. Ya ganamos la guerra, ya no nos preocupemos tanto. Semejante es el reino de los cielos en el día de hoy. Tú y yo no podemos darnos el lujo de decir, ya yo no voy a estar atento por esto. Ya yo no voy a estar pendiente en esta situación. Ya yo no voy a estar examinando tanto la vida de esta persona que me da tantos consejos y me manda tantos mensajes tan bonitos de amén y aleluya. Ya yo no voy a cuestionar o a reflexionar a la luz de la palabra de Dios, esos videitos que me mandan, que me dicen, mira, vi este video y pensé en ti. Sino que tú lo vas a escuchar tal vez por decencia y porque tal vez genuinamente sea una bendición para ti. Pero no sin antes decir, Señor, primero tu palabra, primero tu verdad, antes de lo que alguien más diga o me quiera compartir. Y yo no sé entonces si tú te has dado cuenta en ese riesgo en el que te encuentras en el día de hoy. Pablo lo reconoció. Peligro entre falsos hermanos. Jesús lo reconoció. Yo sé que uno de ustedes me va a vender. Uno de ustedes me va a traicionar. O sea, él estaba atento. Y tú y yo tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué peligros estoy experimentando en el día de hoy? Y con eso no me refiero a que andemos pues así mirándonos la espalda aquí en la iglesia y digamos, no, es que los que estamos aquí, entonces de pronto entre todos nosotros de pronto hay uno, vamos a estar pendientes. No me refiero a eso. O sea, yo me refiero a que tú tengas tu corazón aferrado en la verdad y cuando alguien te comparta algo lo puedas discernir conforme a lo que el Señor te ha mostrado y digas, oh, muy seguramente esta persona tal vez está confundida, tal vez es nuevo, vamos a tratar de ayudarle, eso es otra cosa. Pero cuando tú puedes identificar a alguien que constantemente manifiesta mentiras, engaños, se presenta de una manera orgullosa, ahí es cuando tú tienes que empezar a confiar en el Señor y decir, Señor, tú dijiste que mientras tú vinieras por segunda vez, esto iba a pasar.
ayúdame, dame sabiduría para enfrentar esta situación. Porque por más que yo lo pueda desenmascarar, eso puede tal vez traer daño a la iglesia. Dice aquí esta parábola, vean lo que hace los siervos. Dicen, Señor, la arrancamos. ¿Y qué dice el dueño del campo? No la arranquen todavía, porque si la arrancan, de pronto, ¿qué pasa? Se daña también el trigo. No es lo mismo que ha pasado en el día de hoy. Yo les hago la pregunta. ¿Cuántas personas que han estado en alto estatus eclesiástico, es decir, pastores, cuántas personas que han estado a cierto nivel de autoridad dentro de la iglesia, y se uno da cuenta, uy, este no era un cristiano de verdad, y lo arrancan de una vez de una iglesia en vez de manejar la situación con orden, obviamente, a la manera bíblica, más bien buscan una solución radical. Tú decías que eras cristiano, ya no, te arrancamos de ahí, ya no más, nunca. ¿Y qué pasa con las personas que habían escuchado todo eso? ¿Qué había pasado con las personas que tal vez estaban creciendo, por decirlo así, de alguna manera? Y tal vez eran trigo genuino, pero era un trigo bebé. Van a abandonar la fe. Van a decir, si ese que me estaba predicando es así, ¿yo para qué voy a ir a escuchar a otros? O sea, Dios es un Dios sabio y es un Dios paciente. Y tú y yo no estamos llamados a ir a arrancar la cizaña, sino plantar la verdad. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Pero primero quiero que reflexiones y te des cuenta en los peligros que tú te encuentras. Falsos hermanos. ¿Cuántas mentiras te has tenido que enfrentar en esta semana? ¿Cuántas situaciones se te presentaron que te llevan a estar tal vez un poco defraudado, de decir, yo pensaba que esta persona de verdad te pertenecía a ti, Señor? ¿Cuánta confusión te ha causado el comentario de otros que también dicen ser hijos de Dios? O sea, no podemos negar que todo eso es parte de la oposición y el rechazo que el diablo quiere darle al reino de los cielos. Es la misma oposición y es el mismo rechazo que Jesús estaba experimentando de parte de los líderes religiosos. Y esta parábola lo confirma. O sea, el diablo se opone. Ya no ha renunciado. Va a llegar un momento que se ha vencido completamente. Pero dice el Señor, mientras yo vuelva por segunda vez, el diablo se va a oponer al reino de los cielos. Primero, ¿cómo? Como hablamos la semana pasada. Va a querer arrebatar la semilla. Va a querer destruir la semilla que no cae en un corazón fértil. Pero cuando esa semilla cae en un corazón fértil, él no se queda manicruzado a decir, bueno, ya ese se volvió cristiano, ya dejémoslo. ¿Qué hace el diablo? Planta entonces creyentes falsos, trayendo falsas doctrinas para engañar con un evangelio falso, como dice Gálatas, estimulando una justicia falsa, generando una iglesia falsa que en el final de los tiempos va a traer a un anticristo. Todo completamente falso. Va a llegar un momento en que muchas personas que tú pensabas que eran genuinos adoradores del Señor van a ser desenmascarados. ¿Por qué? Porque se la pasaban escuchando y compartiendo falsas doctrinas, engañados con un evangelio que no les hablaba de que tenían que arrepentirse, sino más bien el evangelio de ellos es cualquier otra cosa menos Cristo. Para otros el evangelio para ir al cielo es haz todo esto y cuando cumplas con eso ahí sí te vas para el cielo. Eso es otro evangelio falso. Pero todos aquellos que se aferran a la verdad de que no hay nada bueno en mí, de que yo soy un pecador, de que yo he fallado una y otra vez y tengo que rendirme ante la gracia y la misericordia del Señor, arrepentirme de mis acciones, darle la espalda y vivir como para Él, asegurar con mis palabras y creer en mi corazón de que Él es el Señor de señores, de que Él es el Cordero de Dios. Eso es lo que me mantiene a mí firme. Pero hay muchos en el día de hoy que parecieran conocer esa idea, pero no la creen. No, pero también tenemos que hacer esto y esto y esto para que el Señor nos acepte. No, tienes que hacerlo ahora que eres salvo, no para que seas salvo. Entonces muchas personas con tantas falsas doctrinas, con ese evangelio falso también, que ahora no se preocupan ni por la segunda venida del Señor, no se preocupan por el crecimiento espiritual, no se preocupan por absolutamente nada de lo que el Señor está pidiendo. ¿Cuál es su única preocupación? Los tesoros del día de hoy, evangelio de la prosperidad, y Dios te quiere bendecir, y Dios te va a dar tu mejor vida aquí y ahora, y Dios esto y Dios lo otro, y hablan de tantas cosas, podría uno decir hasta bonitas y motivacionales,
pero también es un evangelio falso porque no me habla de la obra de Cristo en la cruz, no me habla de la necesidad del ser humano de rendirse y buscar salvación en Cristo, estimulando una justicia falsa. Señor, entonces si yo hago esto, entonces tú me dices que me vas a dar esto. Bueno, entonces así sí hago las cosas. Justicia falsa. ¿Cuántos cristianos son así en el día de hoy? Completamente poniendo a un lado la soberanía del Señor, viviendo estilos de vida casi que por susto. Es que tengo que hacer esto para que el Señor me bendiga, o si no, no. Otros se la pasan en el otro extremo. Si les va mal en alguna situación, pero ¿qué habré hecho mal, Señor? ¿Cómo pequé? ¿Qué pudo haber sido? Y muy seguramente la gran cantidad de las cosas simplemente es que la vida es injusta. Simplemente es que ese es el día y el mundo en el que tú y yo vivimos. ¿Y qué hace Dios? Ten esperanza en mí, porque mientras estés en ese mundo vas a enfrentar dificultades, vas a experimentar aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero el que anda estimulando una justicia falsa, ¿qué va a decir? Se lo va a pasar ahí autoflagelándose, decir, ¿qué hice, Señor? Ayúdame a entender por qué estoy viviendo estas dificultades. Y eso empieza a generar una iglesia falsa. Puras mentiras, puros engaños, llenos de orgullo. Es que el Señor me bendice porque yo oro perfectamente. Es que el Señor me bendice porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Es que el Señor me bendice porque yo leo la Biblia. Sí, pero ¿y cómo está tu corazón? O sea, cada vez es más difícil empezar a diferenciar lo verdadero de lo falso. Cada vez es más difícil. Y por eso tú y yo necesitamos estar pero tan atentos y sobrios a la luz de la verdad del Señor. Esta Biblia no puede ser un adorno más en tu mesa. Esta palabra de verdad no puede ser algo que escuchas una vez a la semana y ya. Este debe ser tu alimento de día y de noche. Medita en ella de día y de noche, le decía a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque hay oposición. Tenemos que ser valientes para poder enfrentar la oposición. Pero tenemos que buscar la valentía por medio del Espíritu, no por medio de mis fuerzas. ¿Qué fue lo que hicieron los siervos que le dijeron al Señor? ¿Sí se acuerdan? Ellos le sugieren ir a arrancarla. No, Señor, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, yo soy fuerte, yo puedo, Señor. Yo quiero hacerlo. Bueno, yo arranco eso, que ya me di cuenta que eso era pura mentira. Y esa pregunta, ¿verdad? Que ellos le dicen, ¿quieres pues que arranquemos la cizaña? Es una pregunta que nos hace meditar en una reacción muy frecuente que el ser humano tiende a tener de arreglar y hacer justicia a su manera cuando las cosas salen a la luz. Y yo no sé si es algo que has tenido que vivir. Aún la Biblia nos muestra que es condición natural del ser humano reaccionar de esa manera. Cuando te das cuenta de que algo es falso, tú tiendes a reaccionar y te dejas llevar por el impulso de la justicia, de la verdad. Y aunque eso está bien, hay que saberlo direccionar por medio de la guía del Espíritu Santo. Porque si no, vamos a llegar a ser como estos, que van a querer arrancar la cizaña y van a terminar dañando el resto del trigo que estaba a su alrededor. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Pedrito? ¿Cómo se dice? Judas traiciona al Señor. Una rama de cizaña traiciona al Señor. Y hay por allá una ramita de trigo que se da cuenta de la verdad. He aquí, el reino de los cielos es semejante a un campo con trigo y cizaña. Aquí también había trigo y cizaña. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando se dio cuenta de todas las cosas, dice, desenfunda una espada y va y le corta la oreja al soldado. O sea, la reacción era pura emocional de Pedro. La reacción de muchos cristianos en el día de hoy ante la mentira, ante el engaño, ante el orgullo. La reacción de muchos cristianos genuinos en el día de hoy ante este tipo de situaciones, ¿cuál es? Es ir y arreglar y hacer justicia a su manera. Cuando todas las cosas salen a la luz, ¿qué quiere hacer nuestro corazón? Ir y hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas personas en el día ven la maldad? Porque estamos en un mundo cada vez de mal en peor. ¿Cuántas personas en el día de hoy ven que estamos patas arriba
y su corazón ya está lleno de maneras para responder hasta con violencia. Los siervos querían arrancar la cizaña de una vez. Pero ¿qué hace el sembrador sabio y paciente? El sabio y paciente sembrador sabe que eso podía destruir el trigo y les dice: esperen hasta el tiempo de la siega. Confíen en mi justicia. Confíen en que yo me estoy dando cuenta de todas estas cosas. Confíen que a mí nadie me engaña. Yo conozco el trigo, por eso planto trigo. Confíen en aquel momento en que yo sabré cuándo será el tiempo de separar lo verdadero de lo falso. Nuestra tarea, mi amada familia, no es ir y arrancar la cizaña. Esa no es tu tarea, de ir a meterte en cualquier círculo en el que del cual eres parte y alguien dijo: uy, esto no tiene nada que ver con el Señor, y los empiezas a arrancar y volverte un inquisidor de la fe, porque ya hemos visto dónde llevó ese tipo de violencia a la iglesia y nos dimos cuenta que no funcionó. La respuesta no es ir a arrancar la cizaña de raíz. Nuestro llamado es ir al Señor buscando instrucción, porque al Señor, se asemeja mucho a lo que los discípulos hicieron. El Señor, no entendimos, nos explicas esta parábola, y Él empieza a explicar. ¿Qué podemos hacer nosotros en el día de hoy con esta situación? Señor, mira todo lo que está pasando, mira los engaños, mira las mentiras, mira el orgullo, mira lo que está destruyendo la fe de muchos. ¿Qué debo hacer? Tú dame la instrucción, tú enséñame, porque tú eres el que es sabio y paciente. Yo soy impaciente, Señor, y yo quiero hacer justicia, pero ya. Yo quiero, Señor, justicia y verdad, pero ya. Ya no más engaños. Pero Él dice: sé paciente y sé sabio. Sé paciente y sé sabio, porque muy seguramente muchos de los que pensabas que ya eran trigo, de pronto tampoco lo eran. A veces había que esperar que siguieran creciendo un poquito más para saber quién era quién. Muchos se han adelantado a eso, a arrancar cizaña, y sí, uno dice hasta cierto punto: ok, ahora está todo bien aquí, hay pureza, hay santidad, pero siguen creciendo un poquito más y uno dice: wow, este tenía una máscara más buena que la anterior, este también era cizaña. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Otra inquisición? ¿Más violencia? ¿Más reacción emocional? En vez de decir: Señor, solamente tú sabes. Ayúdame a confiar en tu sabiduría y en tu paciencia para enfrentar estas situaciones. Dame sabiduría para enfrentar esta situación y ayúdame a confiar que tu justicia vendrá, porque mi justicia no se compara con la tuya. Nuestro deber entonces no es arrancar lo falso, sino sembrar lo verdadero. En vez de dejarte llevar por emociones y en vez de dejarte llevar por todos estos impulsos que son naturales en nosotros, dice la Biblia: he aquí yo les he dado poder de dominio propio. Yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino les he dado poder de espíritu y de dominio propio. O sea, tú ahora tienes las fuerzas, la capacidad. Tú ahora tienes también la convicción de reconocer que muchos de esos impulsos, aunque en algunos momentos sean buenos, hay que saber ¿qué? Refrenarlos, redireccionarlos y decir: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Ayúdame, porque me doy cuenta que si voy y trato de arrancar, no estaría cumpliendo tu llamado. Tú me llamaste fue a sembrar la verdad. O sea que nuestro deber no es arrancar lo falso. Dios es el que va a arrancar lo falso en su momento. Pero mientras eso pasa, nuestra respuesta es sembrar la verdad. Ahora la pregunta es: ¿cuánto conoces la verdad del Señor? ¿Cuánto conoces su palabra? ¿Cuánto conoces sus maravillosas verdades para responder ante tantas mentiras, engaños y situaciones que se presentan? ¿Cuánta palabra de Dios realmente conoces para enfrentar los peligros de los cuales hablaba Pablo? ¿Cuántas verdades tú conoces y están aferradas en tu corazón? Porque eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer: sembrar la verdad. Bien lo decía Warren Wiersbe. Él decía: no somos detectives, sino evangelistas. O
O sea, tu tarea en el día de hoy no es estar ahí con, ¿cómo se dice? Con la lupa y buscar todas las pistas y estar siguiendo a alguien a ver si eso no es cristiana. Tu tarea es sembrar la verdad una y otra vez, evangelizar, compartir el mensaje verdadero del Señor. Y en eso, cuando alguien se presente en cierta situación ante ti, vas a empezar a tener un discernimiento de decir ciertas cosas no son bíblicas. Tal vez sea una persona nueva a la fe, o tal vez sea un hijo del enemigo, tal vez sea cizaña. Eso no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero tú y yo tenemos un llamado a seguir continuando con la siembra de la verdad. Dios es quien descubre la cizaña, no nosotros. Tú y yo estamos llamados a oponernos al diablo y sus mentiras por medio de la verdad. O sea, ¿qué otro título se le da al diablo? ¿Padre de qué? Padre de mentiras. Y tú y yo entonces estamos llamados a oponernos ante eso con la verdad. Estamos llamados a sembrar la palabra de Dios y llevar fruto en los lugares donde Él nos ha plantado. Es Él el que lleva y pone esa semillita y Él la planta donde quiere. Y hoy yo te invito a pensar en aquel lugar donde Dios te ha plantado. ¿Dónde te ha plantado el Señor? ¿Dónde eres trigo? Si la Biblia nos dice que el campo es el mundo, ¿en qué parte del mundo? ¿En qué campo te ha sembrado el Señor? ¿Dónde estás plantado en el día de hoy? Y piensa un momento. Tal vez sea el vecindario donde el Señor te ha plantado. Tal vez es el trabajo donde el Señor te ha plantado. Aún en el ministerio donde Él te ha plantado. Pero piensa en estos lugares, porque el campo es el mundo. Y reflexiona por qué te puso en ese lugar. ¿Por qué Dios te puso en ese trabajo? ¿Por qué Dios te puso en esta iglesia? ¿Por qué Dios te puso en ese vecindario? Porque podemos caer en el error de la cizaña si yo decidí venir a vivir acá. Yo decidí empezar a asistir a esta iglesia. Yo decidí tomar este trabajo. Eso es un corazón de cizaña, orgullo. Yo y yo. Pero una persona genuina que se somete a la soberanía y la voluntad de Dios dice: tú me has traído aquí, Señor, por alguna razón. Tú me has plantado en este lugar por alguna razón. Tú me has dado ese trabajo por alguna razón. Tú me has puesto esos vecinos por alguna razón. Tú, Señor, tienes un propósito. ¿Dónde te ha plantado el Señor? Puedo hablar solamente por este lugar. Dios te ha plantado en este ministerio. Fuera de este lugar, no lo sé. No sé dónde trabajas. No sé cómo es todo tu vecindario. No sé el tipo de personas que están en ese lugar. Yo no sé. Yo no veo el trigo de esos y la cizaña de esos lugares. Yo solamente puedo hablar por lo que veo aquí y ahora, en este ministerio hermoso que nos ha dado el Señor. Pero tú sí sabes muy bien en el campo en el que tú te encuentras día a día. Reflexiona entonces por qué te puso Él en ese lugar. Y piensa en el llamado que tienes de mantenerte fiel y fructífero. De permanecer atento. De permanecer alerta. De tener un espíritu sobrio. De velar constantemente aún en medio de esas situaciones que parecieran ser habituales. Es que todos los días me levanto a esta hora y trabajo de tal hora a tal hora. Para mí ya eso es normal. Y se vuelve un hábito. Es algo de todos los días. Y cuando se vuelve algo normal y de todos los días, ¿qué pasa? Ya uno no está tan atento. Ya uno empieza como a volverlo algo más como algo natural del día a día. Y empieza a desconectarlo del punto de vista espiritual. Empieza uno a separar a Dios, de que también Él está obrando en estos lugares. Empieza uno a dejar de estar alerta. Es decir, como ya llevo 5, 10, 15, 20 años en el mismo trabajo y todo ha ido bien, pues ya no voy a estar tan alerta porque, como hablamos al principio, ya no siento tanto el rechazo a la posición a mi fe. Entonces, pues ya no estoy como en alerta roja. Ya estoy más tranquilo, ya estoy más relajado. Y eso nos lleva a tener un espíritu que ya no es un espíritu sobrio, sino un espíritu que se deja moldear con el engaño del día a día. Ya tú empiezas a dejar de velar. Ya no oras más porque tu próximo día sea fructífero y te mantengas en la verdad. Ya no tú te preparas en oración para mantenerte fiel de compartir la verdad a las personas en el campo donde el Señor te ha plantado. Ya tú ya no velas más. Primera de Pedro nos dice la importancia de velar, de estar atentos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando ¿a qué?
buscando a quien devorar. Tú y yo, mi querida familia, tenemos un adversario que no se va a cansar de oponerse al reino de los cielos. Y el único que lo va a poder vencer es Cristo Jesús. El único que lo va a atar en el abismo y nunca más va a poder hacer nada es el Señor. Pero mientras llega ese momento, no podemos negar que vamos a experimentar, o el reino de los cielos va a experimentar oposición. Tal vez la oposición no sea como en aquellos tiempos que te iba a costar tu vida, pero la oposición en el día de hoy muy seguramente la has experimentado con todo este tipo de engaños, con toda esa cizaña que crece junto a ti. Tal vez solamente tú eres la única ramita de trigo en un pedazo lleno de cizaña y te sientes como que ya, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Haz lo que hace la cizaña, doblégate ante el Señor. Dóblate ante Él, ríndete ante Él, órale solamente a Él y deja que Él se encargue de todo el orgullo que se está imponiendo sobre ti. Descansa en el Señor, descansa en las promesas de Cristo, descansa en la esperanza de que Él va a volver por segunda vez y va a arrancar todo eso y lo va a separar. No puedes darte el lujo de sentarte en el sofá espiritual y decir, ya Señor, todo está hecho, yo solamente espero que tú vengas. Necesitas estar atento, necesitas estar alerta, necesitas aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Dice la parábola que el enemigo sembró cizaña mientras los hombres dormían. Por eso es importante velar, por eso es importante mantenerse alerta. ¿No fue lo que le pasó eso a las 10 vírgenes con sus lámparas? Y se durmieron. Se durmieron y llegó el Señor y las que estaban listas, gloria a Dios, estaban listas. Pero ¿y las otras qué? No estaban listas. No valoraron el llamado que el Señor les estaba dando. ¿Qué pasa con nosotros en el día de hoy? Muchas veces no le damos esa importancia a la verdad. No le damos esa importancia al reino de los cielos. Por eso es importante que tú y yo estemos velando. ¿Cuántas veces has pasado largas horas en la noche clamándole al Señor para que te dé sabiduría de poder discernir en medio de tanta cizaña en la cual tú estás viviendo en el día de hoy? ¿Cuántas veces tú le has pedido fuerzas para que te ayude a mantenerte vigilante? Que abra tus ojos porque te has dado cuenta que el enemigo se aprovecha de esas oportunidades cuando no estás atento. Es importante, mi querida familia, para nosotros entender cómo obra el diablo también. Él va y siembra y se da cuenta que hace más daño cuando pasa inadvertido. Puso su semillita y se fue. Por eso tú y yo tenemos que pensar que no todo es espiritual y tratar de poner las cosas así desde un ámbito un poco más como dramático, espiritualmente hablando. También en el día a día, en las cosas naturales, podemos ver ese tipo de peligros y de rechazo al Señor. Es entonces, mi querida familia, por medio de esta parábola que Jesús nos muestra que no podemos evitar la cizaña. O sea, si tú tal vez empezaste a escuchar este mensaje, decir, bueno, vamos a ver con qué podemos hacer, cómo vamos a solucionar este problema de la cizaña, pues déjame decirte que mientras Jesús venga por segunda vez, no se va a poder solucionar. No podemos evitar la cizaña. O bueno, la única manera sería que te encierres en tu casita y nunca vuelvas a salir hasta que Él venga por segunda vez. Estarías evitando la cizaña, pero no estarías cumpliendo el llamado y el propósito con el cual Él te ha plantado. O sea que en pocas palabras, tú y yo no podemos evitar la cizaña. Esta parábola nos asegura que mientras Él vuelva por segunda vez, van a haber aquellos que se hacen llamar cristianos, que dicen tener su fe en Cristo. Van a haber aquellos incluso que dicen llegar a conocer las Escrituras, pero su cristianismo solamente se queda con palabras y no en el poder del Espíritu. Por eso es importante que tú y yo entendamos que esta parábola no se está refiriendo a personas perdidas que no conocen el Evangelio. ¿Cuántas personas leen esta parábola y dicen, el trigo son todos los cristianos y la cizaña, ¿quiénes son? Los que no conocen del Señor. Y esto no es lo que nos habla la parábola. Porque los que no conocen al Señor, a ellos no les importa el reino de los cielos. ¿Qué ataque van a querer hacerle? Para ellos, ignorantes ante Él. Esta parábola entonces no se está refiriendo
a los perdidos, a los que están en pecado. Esta parábola se está refiriendo a aquellos que han escuchado las buenas nuevas de salvación. Esta parábola se refiere a aquellos que conocen de Cristo, pero han endurecido su corazón y no lo reconocen como Señor y Salvador. Esta parábola se refiere a ese tipo de personas de las cuales hablamos hace un tiempo, que eran ¿quiénes? Los que blasfemaban contra el Espíritu Santo. Esa es la cizaña en la cual habla Jesús en esta parábola. No de los que no conocen a Cristo, sino de los que los conocen y aún conociéndolo, deciden endurecer su corazón y rechazarlo, se oponen a sus verdades. Son personas que escuchan el sabio consejo del Señor y ¿qué hacen? Se oponen a esa verdad. Yo no quiero hacer eso, yo no creo eso. Y después van y dicen a los demás, eso debe ser mentira. Tú sigue viviendo como vives. Igual el Señor es amor, Él te ama. Ese es ese tipo de personas cizañeras que tratan de desviar a los verdaderos hijos de Dios a irse por caminos que no corresponden. Claro que sí, Dios es amor. Él es amor. No podemos negar que Dios es amor. Pero Dios manifiesta su amor de una manera especial. Número uno, Dios manifiesta su amor con su Hijo, el amor que le da a Cristo Jesús. Dios manifiesta su amor hacia todo lo creado. Claro que sí, entonces Dios es amor. Dios tiene un amor salvífico hacia el mundo, hacia todos los que están caídos. De tal manera Dios amó ¿qué? Al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios tiene un amor especial, claro que sí. Dios también es amor porque tiene un amor particular por el trigo que le pertenece a Él. Pero Dios también es un amor de tipo provisional, es decir, condicional. No tiene que ver con la salvación, porque ese es el amor extremo. Pero Dios también manifiesta su amor y muchas veces es un amor condicional. Y depende más de nuestra relación con Él. Eso significa entonces que aunque Dios es amor, Él expresa ese amor de diferentes maneras, en diferentes situaciones, dependiendo cómo tú estés. Él no cambia, Él siempre va a ser igual. Su amor nunca cambia, pero tú sí cambias. Tu manera de reaccionar cambia. Y Él en su justicia, ¿qué va a hacer? Él no puede amar a lo que Él aborrece. ¿Qué va a hacer entonces? Me voy a refrenar de expresar mi amor en esta situación. Eso no significa que Él deje de ser amor y deje de amar. Simplemente significa que Él decidió no manifestar el amor en ese momento. Y yo no sé si tú estás empezando a entender entonces la importancia de discernir entre el trigo y la cizaña. Porque la cizaña conoce muy bien las verdades de la Biblia. Conoce muy bien, tal vez incluso mejor que tú. O sea, ¿cuántas personas, hasta ateas, saben más de la Biblia que muchos cristianos en el día de hoy? Ahora imagínate los hijos del enemigo que él planta para engañar, dañar y destruir al reino de los cielos. Sí, hablan, ¿verdad?, de Cristo, conocen de Cristo. Hablan de las Escrituras, conocen la Biblia, pero tienen un corazón tan, pero tan duro que hasta el día de hoy no lo reconocen como Señor y Salvador. Por eso muchas veces tú los ves escuchando la palabra, pero salen como si hubieran comido un limón. Eso se supone que la palabra del Señor es como miel a tu paladar y es como miel para el paladar de todos aquellos que son trigo en el día de hoy. Pero si tú eres cizaña, déjame decirte que pareciera que te estuvieras comiendo un limón. Pero por otro lado, todavía hay oportunidad para ti, porque el Señor no ha decidido arrancar y separar la cizaña del trigo todavía. Va a llegar un momento. Estas personas del Antiguo Testamento tuvieron un momento. Esas personas que estaban en el momento en que Jesús estaba compartiendo todas estas palabras, tuvieron la oportunidad. Tal vez unos recapacitaron, no lo dice la Biblia. Pero cuando Él fue crucificado y resucitó, dice que muchas personas dijeron, verdaderamente era Él, el Hijo de Dios. Otros tal vez murieron antes de eso y ya sabemos dónde van a terminar. Pero en el día de hoy todavía hay una oportunidad más. Este es el tiempo
de la gracia. Ese es el tiempo de la misericordia, porque el Señor no ha enviado a sus segadores a recoger todo a la cosecha y empezar a separar. Si tú todavía eres necio al consejo del Señor, déjame decirte que necesitas arrepentirte. Si tú todavía eres de aquellas personas que has escuchado el nombre de Jesús por varios años, si tal vez hasta tienes tu Biblia pero no la lees, no la estudias y simplemente llevas una apariencia de cristiano, déjame decirte que eso no es suficiente para llegar a ser parte de la cosecha y estar en el granero del sembrador. Déjame decirte que muy tristemente vas a terminar en el fuego con el resto de la cizaña, donde hay lloro y crujir de dientes. Pero si tú te arrepientes, si tú anhelas realmente poner tu fe en Cristo, en el Señor, en el dueño de la cosecha, dice la palabra, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mientras Él vuelva por segunda vez, mientras llega el tiempo de la siega, en el que se recogerá la cizaña y se quemará, en el día de hoy hay una oportunidad para ti. Y si tú ya eres trigo, déjame decirte que mientras llega el Señor por segunda vez, también pareciera ser más difícil separar lo verdadero de lo falso. Pareciera ser más difícil identificar las máscaras de hipocresía que aquellos se hacen de aquellos que se hacen pasar por cristianos. Cada vez como que se ponen una máscara mejor. Uno se sorprende de ver este tipo de personas. Pero no te desesperes, no te impacientes, hijito de Dios, porque tu esperanza no está en poderle quitar la máscara y decir, viste, no eras de verdad. Tu esperanza está puesta en que llegará el momento en que el Señor separará ese trigo de la cizaña y los suyos resplandecerán como el sol. Mientras ese momento llega, ¿cuál es tu motivación? Mantente alerta, mantente sobrio sabiendo que no todos los que dicen ser cristianos lo son. Pon tus ojos en la verdad, no ignores que donde Dios planta a un cristiano genuino, también el enemigo muy seguramente va a plantar a un impostor. Piensa una vez más en aquel lugar donde Dios te ha plantado y reflexiona en lo que has escuchado en el día de hoy. Atesora la verdad de Cristo para saber responder ante las mentiras. Atesora la verdad de Cristo para saber responder ante la división, ante la discordia y los engaños que la cizaña pueda traer. Pero ante todo, sé paciente, pues llegará el momento de la siega. Y en el día de la siega, la cizaña le va a decir al Señor, 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 abre la puerta, por favor. Señor, por favor, ábrenos. Señor, estoy aquí. Yo dije que te conocía, yo iba a la iglesia. Señor, ábreme por favor, yo leía la Biblia. Señor, por favor, respóndeme, Señor. Y ellos van a escuchar una voz que les va a decir, nunca los conocí, hacedores de mal. Pero el trigo verdadero le dirá, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si tú eres trigo, qué hermosa esperanza hay para ti. Si tú eres cizaña, hay tiempo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la dureza de tu corazón, arrepiéntete de no reconocer a Cristo como el único y verdadero Salvador. Pon tu fe en Él y escucharás estas hermosas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos acercar a tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque sin tu palabra y sin tu verdad, nuestros días parecieran desfallecer. La esperanza pareciera huir de nuestro corazón. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas expresar tu corazón. Dile, Señor, perdóname si tal vez no he permitido, Señor, que tus verdades dirijan mi corazón, mis decisiones, mis pensamientos. Y ahora me llevo, Señor, grandes consecuencias, dificultades, dolores, confusión. Estoy, Señor, en este día confundido de tantos engaños.